Un orador de altos vuelos tanto en inglés como español y ha tenido la oportunidad de fungir como conferencista y experto en materia empresarial en algunas de las más importantes empresas del mundo. También en diferentes gremios ha podido dar sus charlas y conferencias en la Cámara Americana de Comercio, en el ISM Business School de Lituania, en la UAS, en la Pucamaima, en CNN en español, en la revista Forbes, en Univision, Edward Jones Investments, entre otros. Así que con ustedes, en la noche de hoy, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jonathan Demba. Bueno, para mí constituye un gran honor estar sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes, donde tenemos un grupo de personas que están sedientas de conocimiento. Eso a mí me consta, porque lo puedo palpar, ¿verdad?, en el ambiente. Y como estamos aquí en un salón íntimo, yo creo que esta disertación merece un sentido, digamos, ameno, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre emprendimiento en el ámbito de la política. Me voy a atrever a extrapolar principios de la economía y el emprendimiento a la dinámica política y de la administración pública. Me he desarrollado a través de los años más bien en el mundo de los negocios, pero mi entrenamiento académico ha sido tanto en la economía como en las ciencias políticas, siendo mi maestría sobre meritocracia y sistemas de medición de desempeño en el sector público. Dado el momento histórico que está atravesando nuestra República Dominicana en víspera de un año de elecciones, yo creo que es de suma importancia empoderar a la población con paradigmas de pensamiento que nos permitan objetivizar y analizar las propuestas de los diferentes candidatos congresuales, municipales y presidenciales. Yo creo que es muy importante que nosotros, como ciudadanos emprendedores de la democracia, no nada más evaluemos, sino que también propongamos ideas y proyectos en pro del mejor interés de la presente y subsiguiente generación de dominicanos que habitamos sobre suelo y bajo cielo quisqueyano. Y a propósito de esta ponencia, me atrevo a decir que las propuestas políticas que demanda la sociedad dominicana en este tiempo son de carácter schumpeteriano, es decir, propuestas que materializadas destruyan a lo viejo de inferior desempeño a través de lo nuevo que es mejor y más costo eficiente. Nosotros hemos visto esta dinámica creativa destructiva a través de la historia de la humanidad. La masificación de los automóviles desplazó a los caballos como uno de los medios más importantes de transporte terrestre. La masificación de los ordenadores digitales y las impresoras personales desplazaron a las máquinas de escribir. Y estos desplazamientos, estas creaciones destructivas, se han llevado a cabo a través de la aplicación de aquello que conocemos como Business Intelligence, inteligencia empresarial, lo cual estamos extrapolando a la política y le estamos llamando Political Intelligence, inteligencia política, a la hora de analizar las propuestas sobre la base de costos y beneficios. Bien, entonces, déjame hacer una pequeña encuesta acá. ¿Cuántos aquí conocen del distinguido empresario norteamericano Ray Kroc? Levanten la mano. 1, 2. ¿Cuántos han escuchado de la franquicia McDonald's? Todo el mundo. Interesante, ¿verdad? Ray Kroc fue un empresario que supo aplicar inteligencia empresarial. Sabemos que la franquicia que hoy conocemos como McDonald's tuvo sus orígenes en San Bernardino, California. Hablábamos Marco y yo del particular en privado hace unas semanas, ¿verdad? Y surgió como el resultado de la extrapolación de un modelo de negocios que se implementó en la industria automotriz por el empresario Henry Ford. Y ese modelo de negocios tenía como sistema la línea de ensamblaje.
que tomó prestado de las ideas articuladas originalmente por el padre de la economía moderna, Adam Smith, en su libro publicado en el 1776 titulado La riqueza de las naciones. Esa línea de ensamblaje lo que hizo fue abaratar la producción de los automóviles a través de la especialización y compartimentalización de las actividades. Bien, entonces Ray Kroc, a 35, 40 años de la aplicación de ese modelo en la industria automotriz, lo extrapoló a algo tan superficial como la creación de hamburguesas. Y yo tengo la osadía de creer que así como Ray Kroc extrapoló la línea de ensamblaje de Henry Ford de la industria automotriz a la preparación de hamburguesas, nosotros podemos extrapolar la dinámica creativa destructiva del emprendimiento a la política y a la administración pública, específicamente en lo que atañe a la destrucción del sistema político clientelar a través de la creación de una cultura meritocrática de carácter integral. Eso es lo nuevo que yo aspiro que de aquí a una generación desplace a lo viejo, la cultura político clientelar de inferior desempeño. Ahora, esto que llamamos lo viejo se disfraza de nuevo en cada concurso electoral. El otro día leí en primera plana del listín a una propuesta de uno de los candidatos presidenciales que él pretende convertir al gobierno en una máquina de generación de empleos. Oye, suena muy bueno de entrada, pero estos son empleos en el sector público. Nosotros sabemos qué significa eso. Significa un crecimiento desmesurado del Estado benefactor, un incremento en la tarifa fiscal, una erosión en las competencias del sector privado y un incremento en la politización del electorado, lo que constituye una afrenta al proceso democrático, pues adultera el juicio de muchos a la hora de elegir y de ser elegido. Ahora, realísticamente hablando, tenemos que aceptar el hecho de que cierto grado de clientelismo es virtualmente inevitable, dado el carácter simbiótico y relacional de la política. Los países desarrollados y subdesarrollados adolecen de clientelismo. Lo vimos en todo su apogeo en Estados Unidos, en la época de Andrew Jackson. Después lo vimos manifestado de una manera significativa durante los años de Harry Truman. De hecho, el ascenso de Harry Truman fue sobre la base de una maquinaria en el estado de Missouri. Él se conoció como el senador de Pendergast. Pendergast era un padrino en la política allá en Estados Unidos. Y hoy todavía lo vemos en la política en el país más desarrollado del mundo, Estados Unidos. De hecho, el embajador norteamericano que tenemos acá no es un nombramiento meritocrático, es un nombramiento clientelar. El distinguido era uno de los recaudadores de fondos más importantes en la campaña de Obama. Historial diplomático, cero. Tremendo hombre de negocios. Bien. Y como quid pro quo, ahí está el nombramiento. Eso es inevitable en la política. Bien. Pero debemos reducirlo a su mínima expresión. ¿A través de qué? De la creación de un sistema integral meritocrático emparejado a la ejecución de un sistema de medición de desempeño. La tesis que desarrollé en University College London en Inglaterra prueba que hay una relación positiva entre meritocracia y desempeño. La efectividad y la eficiencia del sector público está inextricablemente ligada a la calidad de las personas que lo conforman. Mientras más meritocracia, mayor es la calidad del servidor público. Bien, entonces a través de la profesionalización de la política, lo que buscamos es crear servidores públicos que puedan fungir en cierto grado independientemente de la política y que respondan a un sistema de medición de desempeño. Ahora, estos sistemas de medición de desempeño, estos indicadores de desempeño, deben desarrollarse en función de la actividad que se está midiendo.
porque no todas las actividades son iguales. Por ejemplo, un diplomático, primero vamos a hablar de las actividades. Toda actividad tiene 3 compartimientos: insumo, producto y resultado. Bien, cada compartimiento, cada etapa de la actividad empresarial y política tiene diferentes grados de visibilidad según el área donde se desempeña la actividad. Por ejemplo, en la diplomacia no podemos evaluar a un embajador sobre la base de los productos, porque los productos y los insumos en la diplomacia, en la práctica de la diplomacia, no son visibles. Entonces tenemos que evaluar al diplomático sobre la base del resultado, en el mediano y largo plazo. No así, digamos, el director de impuestos internos. Ahí vemos unos insumos, unos productos y unos resultados que son perfectamente visibles. Entonces sí podemos evaluarlo en todas las etapas de su desempeño. Esto es muy importante. Hay un caso bien interesante en los cuarteles de policía, ¿verdad? Donde evalúan al policía según las multas que pone en un día. Y como lo evalúan sobre la base de las multas que impone en un día, entonces el policía se enfoca en poner multas. Bien, se enfoca en poner multas y quizás obvia una actividad igualmente importante, como es cruzar una señora mayor de edad, de una acera a otra. Sobre la base de ese análisis sencillo, entendemos que no todo lo medible es importante y no todo lo importante es medible. Igualmente entendemos que lo que se mide es lo que eventualmente se consigue y lo que se deja de medir simplemente cesa de existir. Entonces es muy importante que a la hora de aplicar estas políticas de mercado en el sector público consideremos los incentivos perversos que los mismos pueden generar. Si estamos midiendo la multa, estamos creando un incentivo perverso para no hacer algo igualmente importante, como es cruzar a la doña de una acera de la calle a la otra acera. Bien, ahora, estas políticas de mercado que pueden ser implementadas en el sector público nacen de una escuela que conocemos como la New Public Management School, ¿verdad? Que es la escuela de nueva gestión pública, ¿verdad? Que toma como punto de partida la tesis del jurista y filósofo británico Jeremy Bentham. ¿Quiénes han escuchado de Jeremy Bentham? Bien. ¿Por qué es famoso Jeremy Bentham? ¿Cuál es tu nombre? Ramón Graham. Ramón, Sí. háblame de Jeremy Bentham. Bueno, él lo principal que le hizo fue analizar los costos y los beneficios de las cosas. Él se basó primero en el divorcio, en el suicidio, entre otras cosas. Bien, y también desarrolló lo que conocemos como panopticismo ciudadano, esa escuela de pensamiento que aboga por un monitoreo constante por parte de la sociedad civil hacia sí misma y hacia los que presiden las instituciones que la gobiernan. Bien, entonces el panóptico, si se quiere, es un neologismo que proviene del griego pan, que significa todo, y opsis, que significa vista. En el mundo material, el panóptico es una estructura arquitectónica donde el observador puede ver todo el interior de la estructura desde un solo punto. Entonces, la capacidad panóptica del observador sirve como elemento disuasivo al mal comportamiento del todo que opera dentro de la estructura. Bien, entonces, si bien en nuestra democracia no gozamos de esa posibilidad panóptica, sí podemos ver muchas cosas. Y podríamos ver mucho más si implementamos estas políticas de meritocracia y de medición de desempeño, ¿verdad? Ahora, en la práctica de la política es inevitable considerar la naturaleza humana. Por eso es que yo digo que el panopticismo que demanda nuestro país en este tiempo es un panopticismo del alma en primer grado, un análisis endógeno de carácter introspectivo que redarguya a todos aquellos que busquen apostatar
contra los principios de Dios, de la patria y de la libertad, en pro de lo unipersonal y sectorial. Es muy importante entender la naturaleza humana a la hora de extrapolar la empresa a la política. La naturaleza humana se basa sobre tres instintos: los instintos de poder, de placer y de dinero, ¿verdad? El poder, el placer y el dinero son cosas buenísimas, pero tienen que ser regulados a través de los principios de responsabilidad, ética y moralidad, para que no nos convirtamos en lo que puntualiza Facundo Cabral en una de sus canciones: como el conquistador que, conquistando su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. ¿Bien? Perfecto. Entonces, es muy importante que nosotros, para dar el salto al subdesarrollo, supeditemos esa naturaleza instintiva sobre la base de los principios. Siempre me gusta tomar como punto de referencia la situación con el pueblo de Israel, que estuvo 400 años en cautiverio en Egipto, y después se levantó un líder llamado Moisés, que los llevó de Egipto a la tierra prometida. Pero todos sabemos la travesía, la odisea de los 40 años en el desierto. Si bien el pueblo de Israel había salido del desierto físicamente, no habían salido mentalmente, psicológicamente del desierto. Todavía estaban pensando de acuerdo a la naturaleza de un esclavo. Cuando escucharon que la tierra prometida fluía leche y miel, lo que pensaron fue: vamos para allá a consumir leche y miel. No pensaron que donde hay leche hay vacas que ordeñar, y donde hay miel hay abejas que te pueden picar. Para que nosotros podamos demandar que nuestro sector público, que nuestro gobierno funja en función de nuestro mejor interés, tenemos que pensar como inversionistas y no como consumidores. Así no vamos a poder conquistar la tierra prometida del desarrollo, y nos quedaremos en el desierto del subdesarrollo hasta que no demos un salto mental del consumismo a ese hábito y esa mentalidad de inversionista, ¿verdad? Porque si buscamos consumir, entonces vamos a responder a la política clientelar, ¿verdad? La política del dado, la política del regalado. Y con eso los políticos van a poder cumplir sus cometidos de ser elegidos y de ser reelegidos. Pero cuando la sociedad se empodere y demande estas cosas del sector público, entonces nosotros vamos a poner a los políticos a competir entre ellos mismos. Vamos a insertar la política de mercado en el mercado electoral, la política de competencia, y sobre la base de esa competencia se va a generar la excelencia. Ahora, ¿qué es lo que buscamos destruir? Estamos hablando de la dinámica creativa destructiva. Estamos buscando destruir el 80% a través de la creación e implementación del 20%. ¿Cuántos han escuchado aquí la ley del 20-80 de Wilfredo Pareto? Donde el 20% de lo que hacemos genera un 80% de los resultados que buscamos. Muchas veces el 80% de las actividades y gastos del gobierno se enfocan en lo cosmético y no en lo que genera los resultados. No porque el político no quiera invertir en lo que genera resultados, sino porque el sistema lo obliga a invertir en lo cosmético, porque la cultura que predomina es la cultura clientelar. Hablaba un economista que yo respeto mucho sobre la diferencia entre un granjero español y un alemán. A ambos le iba tremendamente bien y ambos tenían un tractor y un carro viejo, ¿verdad? Y les iba bien y tenían un dinerito ahí acumulado, y el alemán dijo: bueno, con este dinerito que tengo acumulado me voy a comprar un tractor nuevo. El español dijo: me compro un Mercedes, ¿verdad? Pensaba como consumidor y no como inversionista. Nosotros tenemos que dar ese salto. Ahora, le hablo a mi generación cuando puntualizo que no es nada más progresar, sino también conservar lo que ya hemos logrado. A veces tenemos una visión de futuro que no considera todo lo que hemos logrado.
y siempre buscamos cambiar por el solo hecho de cambiar. Yo creo que en este siglo XXI hay un espacio que ha sido obviado por la generación que viene subiendo, y ese es el espacio que le corresponde al conservadurismo, que juega un rol sumamente importante en el progreso de los pueblos en estos tiempos modernos, ¿verdad? Hablamos de progresar, progresar y progresar y progresar, y tenemos que progresar, pero también tenemos que conservar lo mucho que hemos progresado. No podemos progresar y poner en riesgo lo mucho que hemos logrado por progresar un poquito más en una dirección que quizás no valga la pena. Les digo esto porque este progreso se está materializando, este tipo de progreso se está materializando en Occidente. Bien, ahora mismo se está comprometiendo en Estados Unidos la libertad de religión. La libertad de religión fue, de hecho, lo que dio lugar al emprendimiento de esos años 1600, que cientos de personas se montaron en el Mayfair y cruzaron el Atlántico y comenzaron a crear colonias en una tierra desconocida para poder expresarse libremente de acuerdo a lo que le dictaba su conciencia. Hoy día, en Europa Occidental y en Estados Unidos, se están desarrollando una serie de políticas de carácter progresista que están amenazando con comprometer la habilidad del libre ejercicio de culto y de religión a través de la institucionalización de ciertas políticas que no han pasado necesariamente por el proceso democrático, sino que han sido institucionalizadas a nivel judicial. Bien, entonces nosotros, como país en vía de desarrollo, tenemos que tener eso bien presente, para que en la arena global de las ideas podamos defender nuestros ideales sobre la base de el futuro que queremos lograr para la generación que viene subiendo. Pero todo esto se desarrolla a la luz de una forma de pensar, ¿verdad? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Estamos pensando en qué podemos devengar del sector público? ¿O estamos pensando qué podemos aportar al sector público? Bien, nuestro pensamiento determina nuestro destino, ¿verdad? Existe esa ley de siembra y cosecha que nos dice eso mismo: siembra un pensamiento. Repita conmigo, que es lo que se me están durmiendo. Repita conmigo: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Nuestro pensamiento determina nuestro destino como nación. Y tenemos personas en el ámbito de la política y en el sector privado con un talento que, si se aplica en toda su plenitud, puede generar dividendos importantísimos a la patria. Pero tenemos que cerciorarnos de que ese talento vaya de la mano del carácter, porque nuestro talento nos puede llevar solo hasta donde nuestro carácter nos puede mantener. Y si empoderamos a nuestra generación con conocimiento y no lo empoderamos con los valores que modulen, regulen y potencien ese conocimiento hacia destinos de éxito sostenible, entonces de nada vale. Por eso es tan importante que se abran espacios como este, ¿verdad?, donde podamos debatir las ideas libremente. El presidente Leonel Fernández ha dicho en varias ocasiones que al gobierno no se va a pensar, aunque sí se piensa, pero se va a actuar. No tiene que pensar antes de actuar. Y espacios como este son verdaderamente centros de pensamiento donde consideramos los costos y los beneficios de las diferentes políticas públicas, y a la hora de gobernar, cuando nos toque elegir y ser elegidos, ejecutar en función de un análisis de carácter metodológico. Porque no podemos estar fungiendo sobre la base de ideas bonitas nada más.
tenemos que emprender metodológicamente. Por eso es que me gusta decir que el emprendimiento tiene que ser ilustrado en naturaleza. Ahora mismo el emprendimiento está en boga acá en República Dominicana. Y mucha gente está emprendiendo a ver qué da pie con bola, utilizando el método del tanteo, el método de prueba-error. Pero para que nosotros podamos ser más eficientes, efectivos y certeros en nuestros emprendimientos empresariales y políticos, tenemos que implementar el método científico, a través del cual observamos, nos hacemos preguntas sobre cuáles son las necesidades, aspiraciones y capacidades del mercado. Sobre la base de esas preguntas desarrollamos hipótesis de carácter direccional con variables dependientes e independientes, y diseñamos un experimento donde tengamos indicadores que midan cuáles son los motores del crecimiento en el área donde buscamos emprender. Si no tenemos esas estructuras, si no tenemos esos modelos, entonces vamos a emprender utilizando el método de prueba y error nada más. Y no vamos a poder ejecutar aquello que ejecutó Ray Kroc cuando descubrió el potencial del modelo de negocios de los hermanos McDonald's. ¿Qué ejecutó Ray Kroc? Él ejecutó inteligencia empresarial. ¿Qué es inteligencia empresarial? Inteligencia empresarial es ese proceso mediante el cual transformamos datos en información para la toma de decisiones, ¿verdad? Vivimos en la economía del conocimiento y de la información, de manera que el que no sabe ejecutar y proceder de acuerdo a los principios de la inteligencia empresarial se está quedando atrás. Pero para poder decidir en función de el paradigma de inteligencia empresarial, tenemos que saber transformar datos en información. Pero primero tenemos que saber qué es información. ¿Qué es información? Información son datos dotados de relevancia y de finalidad. Relevancia en lo que atañe al área en la cual queremos emprender, y finalidad en lo que atañe a las metas que tenemos a mediano y largo plazo. Pero muchas veces tenemos los datos necesarios para desarrollar y masificar un emprendimiento como lo hizo Ray Kroc, pero porque no tenemos un área identificada, pero porque no tenemos metas específicas trazadas para el mediano y el largo plazo, no podemos traducir esos datos en información, y por eso no podemos ser líderes que toman decisiones. Entonces yo quiero que todos nosotros, de una manera personal, hagamos el compromiso con nuestra sociedad, con el presente y el futuro de nuestra nación, de decidir cuál es el área en la cual queremos emprender individualmente y cuáles son las metas que tenemos a mediano y largo plazo. Si hacemos todos y cada uno de nosotros esos ejercicios, vamos a hacer patria y vamos a sentar las bases para un mejor futuro. Jonathan, ¿cómo así? Si hacemos eso individualmente, sí. Joseph Schumpeter, el economista austriaco que conceptualizó la dinámica creativa destructiva del emprendimiento, presentó al emprendedor, no al Estado, como la fuerza sine qua non del mejoramiento en el bienestar general de los pueblos. El emprendedor. Si nos ponemos a considerar Estados Unidos, ¿quién fue el que creó Estados Unidos? ¿Fue el gobierno? No, fueron los emprendedores. ¿Quién fue el que posibilitó la construcción de una ciudad como Nueva York? Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, que fue el que pudo abaratar la producción de acero sobre la base de una necesidad que tenía en el estado de Missouri de crear un puente suficientemente fuerte para poder resistir las corrientes del Mississippi River. No fue el gobierno. ¿Quién fue que posibilitó la comunicación y el transporte de bienes de punta a punta en Estados Unidos? ¿El gobierno? No. John D. Rockefeller, ¿verdad? Y los emprendedores en el área de ferrocarriles que crearon el
tren transcontinental, ¿verdad? Fueron los emprendedores. Esa dinámica creativa destructiva del emprendimiento. De manera que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que jugar el rol central en la transformación de nuestra sociedad, de un sistema político clientelar a un sistema meritocrático de carácter integral, donde nuestros agentes políticos funjan en función no de intereses particulares, sino en función del mejor interés de la nación en sentido general. Bien, ahora, muchas veces cuando desarrollamos estos esfuerzos, parece que estamos embatiendo contra algo que es mucho más fuerte que nosotros. Parece que esos esfuerzos son esfuerzos a cuentagotas. Mucha gente me dice eso: Jonathan, muy bonito lo que tú predicas, pero ¿cómo podemos cambiar, cómo podemos moldear cientos de años de cultura a través de esfuerzos que parecen ser goticas de agua frente a una piedra dura que no se deja moldear? Ante eso yo le digo a mi gente: continuemos goteando, porque el agua blanda acaba con la piedra dura. Y como dice el adagio español, un grano no llena el granero, pero ayuda a su compañero. Pero tenemos que ser constantes en la demanda de estos nuevos modelos de administración pública, porque es la constancia el comprobante de la firmeza de una resolución. Y yo los veo a ustedes un poco intrigados por esta osadía mía en lo que tiene que ver con la implementación de las ideas de Schumpeter en la dinámica política. De manera que yo quiero abrir una sesión de preguntas y respuestas y hacer la segunda mitad de esta actividad más interactiva, ¿verdad? Ya que estamos aquí en este salón más íntimo y con el permiso del señor director de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo, ¿verdad? Y de todo su equipo, vamos a abrir ahora la sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan manifestar sus inquietudes en cuanto a este planteamiento que estamos haciendo.